Hola, ¿qué tal, chicos? Un gusto saludarlos nuevamente, encontrarnos nuevamente. Espero que estén llevando lo mejor posible esta cuarentena. Ya parece que afortunadamente falta poco, así que, bueno, a seguir metiéndole pilas. También al mismo tiempo quería agradecerles por hacer las actividades, ¿sí? Muchas gracias. Tengo todavía que corregirlas, darme un tiempo todavía para eso. Así que tranqui que ya lo voy a hacer y le voy a mandar las devoluciones. Por supuesto que todos aquellos y aquellas que tendrán que revisar los trabajitos, por supuesto que tienen oportunidad de volverlo a entregar a partir de las observaciones pertinentes. Bueno, tenía pensado como clase de hoy, ¿sí? Como clase número 4, todavía seguir desarrollando esta unidad introductoria, que es la unidad uno, donde estamos trabajando, nos estamos empezando a meter en los aspectos generales que hacen a la filosofía, ¿no? A los rasgos particulares que tiene este campo del saber. Ya estuvimos avanzando algo con eso. Eh, para recuperar un poco lo que estuvimos haciendo, recuerdo que tuvimos una clase introductoria, que fue nuestra primera clase. Después tuvimos una clase donde vimos la filosofía muy en rasgos generales, las características en general, muy de modo global y a modo de presentación. Después vimos la cuestión del pensamiento crítico, ¿sí? Que es algo característico de la filosofía, específico de la filosofía, que es su carácter crítico. Y lo que hicimos a partir de ahí también fue recuperar esta distinción entre filósofo y sabio, ¿sí? Entonces, como clase cuarta, ¿sí? Y para continuar trabajando esta cuestión también, profundizando también un poco más en esta cuestión de las características, de por qué la filosofía es un pensamiento crítico, lo que vamos a hacer hoy es empezar a vincularlos con otros campos del conocimiento, ¿sí? Porque, como seguramente eh, pudieron haber pensado, es, bueno, pero hay otros campos críticos dentro del conocimiento y hay otros campos muy legitimados socialmente y que buscan dar explicaciones de la realidad, ¿sí? O sea, la filosofía no es, valga la aclaración, la filosofía no es la única forma de pensamiento crítico que existe, ¿sí? Hay otros campos del saber que también tienen un enfoque crítico. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son uno de ellos. En última instancia, vamos a ver las relaciones entre la filosofía y otros campos del conocimiento, ¿sí? Por eso la clase de hoy se va a llamar La filosofía y su relación con la ciencia, el sentido común y las ideologías, ¿sí? Bueno, pensé para esto hice un cuadrito, ¿sí? Es una buena manera de hacer una actividad comparativa, ¿sí? Una buena manera donde queda un poco más claro y explícito las relaciones, es a partir de un cuadro, ¿sí? Siempre ayudan muchísimo y seguramente ustedes hicieron muchos a lo largo de su formación. Entonces, vamos a comparar la filosofía, lo vamos a hacer en un cuadro, ¿sí? Yo voy a ir desarrollando este, digamos, vamos a ir viendo las características que tiene cada uno de estos campos a partir de determinados elementos comunes que van a aparecer acá. Espero que puedan ver la flechita, acá del lado izquierdo, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer es hablar un poco, para ir introduciéndonos, las características bien generales de cada uno de estos campos del conocimiento. De filosofía, algo ya estuvimos hablando. Vamos al resto. Bien, la ciencia. La ciencia, por supuesto, es un conocimiento. Antes que nada, perdón, antes de meternos con la ciencia, lo que debemos tener en cuenta es que estos campos del conocimiento están íntimamente imbricados y ligados. ¿Qué quiere decir imbricados y ligados? Que hay una relación muy profunda entre estos cuatro, ¿sí? Lo cual hace que sea muy difícil darse cuenta, identificar cuándo es ciencia, cuándo es sentido común, cuándo es ideología, cuándo es filosofía. ¿Qué estoy queriendo decir? Que incluso dentro de la ciencia se cuelan muchas cosas del sentido común, de las ideologías, de la filosofía. Con el sentido común pasa lo mismo, en el sentido común hay muchos elementos científicos, ideológicos y filosóficos. Las ideologías muchas veces emplean las ciencias como una forma de justificación, ¿sí?
buscan influir, por supuesto, en el sentido común y tienen también elementos filosóficos. Y al mismo tiempo la filosofía también trabaja con los conocimientos que aporta la ciencia, interroga el sentido común, como ya empezamos a verlo, y también tiene una relación particular con las ideologías. ¿Qué estoy queriendo decir? Están relacionados estos campos del conocimiento, lo cual hace que sea difícil diferenciarlos, ¿sí? Bien, pero sin embargo tienen determinadas características que los hacen distintos e identificables, y eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora sí, vamos con la cuestión de la ciencia. La ciencia es un saber, por supuesto, es un saber que tiene la particularidad de que es probablemente el saber más legitimado actualmente. ¿A qué me refiero con legitimado? Bueno, el más aceptado, el más reconocido como sinónimo de saber, ¿sí? Cuando uno habla de ciencia, inmediatamente se le viene a la cabeza el sinónimo de saber, de conocimiento. Ciencia es saber, conocimiento, conocimiento constante, permanente, aporte constante, ¿sí? Al mismo tiempo, algo que podemos también decir de la ciencia es que, bueno, la ciencia ha revolucionado la civilización humana, ¿sí? Probablemente ninguno de nosotros esté acá si no hubiese sido gracias a la ciencia, ¿sí? La ciencia ha aportado muchísimo a nuestro desarrollo humano, y a nuestro desarrollo civilizatorio como especie, ¿sí? Ciencia ha estado identificada a lo largo de la historia, ha estado sumamente vinculada con el desarrollo tecnológico, por ejemplo, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, en todo lo que implicó el paso de la vida nómade a la vida sedentaria, ¿no? Que los seres humanos pasaran a volverse sedentarios, a quedarse en un lugar, a tener una relación permanente con el ambiente, ¿sí? Transformando y generando los espacios humanos, y al mismo tiempo en esos mismos espacios y en esas formas de sociabilidad, bueno, eh, desarrollando una serie de conocimientos, de descubrimientos, de aplicación de conocimiento al mundo material que eso ha aportado ni más ni menos que la ciencia, ¿no? Pensemos en la rueda, pensemos en todos los instrumentos, las hoces, todas las herramientas que nos permiten extraer mejor los cultivos, la ganadería, la agricultura, ¿sí? Los métodos de riego, más adelante el desarrollo de la arquitectura, la alfarería, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, por supuesto, la ciencia tiene su lugar y más que merecido como un campo de conocimiento legitimado y reconocido hasta el día de hoy. Entonces la ciencia aparece, incluso hasta el día de hoy, sigue apareciendo como sinónimo de civilización, de progreso, de desarrollo, sin lugar a dudas. Pensemos, por ejemplo, todo aquel país que se encuentra hoy atravesado por una situación de pobreza, no puede pensar es imposible pensar salir de su situación de pobreza sin el desarrollo científico, ¿sí? Sin la formación general de la población para poder desarrollar la ciencia y así poder salir de su situación de pobreza, ¿no es cierto? Hoy no podemos pensar en países desarrollados sin ciencia. De hecho, los países más desarrollados del mundo son los que más invierten en ciencia. Bien, vamos al sentido común, que es algo muy distinto a la ciencia, pero sin embargo es conocimiento. ¿Qué es el sentido común? Primero y fundamental, tenemos que no olvidarnos nunca que todos vivimos inmersos en él. ¿Sí? Todos, incluso todo aquel que se dedica a la filosofía como actividad profesional, también vive inmerso en el sentido común. El sentido común nos ha servido, nos sirve y nos servirá para desenvolvernos cotidianamente en el mundo junto a los demás, ¿sí? ¿Qué es el sentido común? Todas aquellas ideas, ¿sí? Todos aquellos pensamientos que nos permiten movernos cotidianamente en nuestro mundo cotidiano, ¿no es cierto? Que nos permite vivir, seguir viviendo en este mundo junto con los otros, ¿no? No sé, ejemplos hay millones, ¿sí? Por ejemplo, bueno, cómo lavarnos los dientes, eh, cómo bañarnos, a dónde tenemos que ir a comprar para comprar alimentos, algo básico como aprender una computadora. Ya usarla es algo mucho más complejo, implica un desarrollo más arduo, pero aprenderla es fácil, saber de dónde obtener energía en la casa, cosas elementales, ¿no es cierto? Saber cómo ubicarnos cuando no estamos en casa, bueno, cómo llegar a casa. Para todo ello nos hacemos uso
del sentido común, ¿sí? Y es aquel que aprendemos ni más ni menos por vivir juntos unos a otros, ¿sí? Pero ahora nos vamos a meter con ello. Uno puede decir, bueno, pero qué tonto que es el sentido común, o sea, ¿cómo podemos meternos con esto si son cosas cotidianas? O sea, ¿cómo podemos pensarlo como conocimiento? Todo eso es conocimiento, pero hay que agregar algo más. En el sentido común, gracias al sentido común, nosotros obtenemos muchísimos de los valores que consideramos valiosos, ¿sí? Legítimos, aceptables y defendibles para nuestra vida y nuestra convivencia. Por ejemplo, del sentido común obtenemos también nuestras ideas elementales de la libertad, de la justicia, de lo que es el amor, de lo que es la sociedad, de lo que es la belleza, ¿sí? De lo que es la igualdad. Muchas veces no hace falta que hagamos grandes desarrollos teóricos al respecto para pensar qué significan todos esos términos. Basta convivir con los demás y compartir la vida con los demás para tenernos una idea de lo que implica esos valores, incluso para aceptarlos como valores defendibles, ¿no es cierto? ¿Quién puede estar en contra de la libertad? ¿Quién puede estar en contra de la igualdad? ¿Quién puede estar en contra de la justicia? ¿Quién puede estar en contra del amor, de la belleza, etcétera? ¿Sí? Ahora vamos a seguir continuando con eso también. Bien, ideología. Ideología es un término mucho más complejo de definir e identificar. Es un término, por cierto, que no existe hace mucho, ¿sí? Este término se crea por primera vez en el siglo XVIII a partir de un filósofo francés que se llamaba Destutt de Tracy, ¿sí? Que él vivió en el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué ideología? Bueno, porque Destutt de Tracy pertenecía a una corriente en Francia que se dedicaban, eran filósofos, y se dedicaban a pensar, bueno, ¿de dónde surgen nuestras ideas? ¿No? Los seres humanos tenemos la capacidad de abstraer, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, pero ¿de dónde surgen esas ideas? ¿No? Las ideas, por ejemplo, la idea de Dios, la idea de libertad, porque la libertad no la podemos ver, a Dios no lo podemos ver, la idea de justicia no la podemos ver, pero sin embargo las ideas las tenemos y las defendemos, ¿sí? Pero ¿dónde surgen? Si no la podemos ver, ¿de dónde obtenemos esas ideas? ¿Sí? Ellos se dedicaban a investigar eso y por eso se definieron a sí mismos como ideólogos, ¿sí? Hacían ideología, para ellos su campo de conocimiento ese campo se llamaba ideología, y ellos se identificaban como los ideólogos, ¿sí? Ahora, ideología tiene la particularidad de que hoy, a diferencia de ciencia, es considerado, tiene toda una carga peyorativa, una carga, ¿a qué me refiero con peyorativa? Negativa, ¿no? O sea, hoy la ideología es visto como algo que hay que tener cuidado, ¿no? Que hay que estar precavido porque cuando uno piensa en ideología inmediatamente está asociada a la palabra adoctrinamiento, ¿no? Cuando nos están bajando un contenido ideológico, generalmente aparece la idea, no, esta gente me quiere convencer de tal cosa y, y quiere que yo acepte esa idea así, ¿sí? Entonces aparece inmediatamente identificado la palabra doctrina. ¿Y desde cuándo esto es así? Bueno, esto es así desde Napoleón Bonaparte, ni más ni menos. ¿Sí? Aquel gran militar y político francés que consideraba a los ideólogos como enemigos, justamente. ¿Por qué? Porque los consideraba como intelectuales que no se involucraban en la vida política. Andaban por ahí pensando y en vez de andar ayudando para el bien de la República y del Imperio francés, no querían participar o se oponían a Napoleón. Entonces Napoleón los identificó como ideólogos, como gente que no servía para nada, y de ahí viene toda esa carga negativa, ¿no? Como ideología con esa carga negativa. Bien, sin embargo, al mismo tiempo, a las ideologías tenemos que considerarlas también como conocimiento, porque son fuertes formadores y movilizadores de nuestras más firmes creencias colectivas e individuales, igual que el sentido común, ¿sí? Muchísimas de estas ideas que estuvimos hablando hace un rato también tienen su origen ideológico, ¿sí? Estas de libertad, de igualdad, de amor, de belleza, de justicia, de bien, ¿sí? De verdad, ¿sí? Muchas de ellas encuentran su origen en las ideologías. Y así como entonces entendemos que sentido común vale la pena estudiarlo como conocimiento, con ideología pasa lo mismo. Pero también por otra razón, porque las ideologías nutren nuestra cultura, ¿sí?
siguen siendo parte constitutiva de nuestra cultura, de nuestra cultura contemporánea. Las ideologías están muy vivas, ¿sí? No han muerto para nada, ¿sí? Están sumamente vivas y vigentes totalmente hoy en el mundo contemporáneo, a tal grado que siguen alimentando muchísimo al sentido común. Mucho de lo que hay dentro del sentido común está alimentado por un origen ideológico, ¿sí? Y justamente lo difícil está en poder identificarlo, cuando se está colando mucho de la ideología en el sentido común, ¿sí? Por eso está sumamente vigente en la actualidad y vale la pena estudiarlos. Está muy presente ¿dónde? Para poner unos ejemplos, ¿no? Está muy presente en la cultura del fútbol, por ejemplo. Es muy instalado, en el caso de los hinchas fervientes, ¿no? Adherir a su club y ¿qué hace un hincha con el club al cual adhiere? ¿Cómo percibe a ese club? Bueno, lo percibe como algo que verdaderamente vale la pena luchar por ello, ¿no? Que, por cierto, es visto como el más grande, el que más se la banca, el que tiene más copas, el que va para adelante, el que tiene aguante, es visto como el paradigma, como el ejemplo por el propio hincha, ¿no? A tal grado que muchas veces, generalmente, el hincha se va a la tumba adhiriendo a ese club, ¿sí? Es muy poco común que uno ande cambiando de club todo el tiempo. Eso es muy raro. Y generalmente, si sucede, es visto por los demás como un verdadero hincha, como un chanta, un charlatán, ¿sí? Bueno, en el mundo del arte hay muchísima ideología también, ¿no? Se cola muchísima ideología. Pensemos en la inmensa cantidad de canciones que hablan de la libertad, de la necesidad de la justicia, del amor, etcétera, ¿no? Pensemos la gran cantidad de artistas que han sido perseguidos, censurados, callados, encarcelados, exiliados a lo largo de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque en sus canciones defendían una visión de mundo, y en esa visión de mundo consideraban que valía la pena luchar por ello. Entonces, bueno, a mucha gente le molestaba eso y bueno, se los callaba, se los perseguía, se los mataba, etc. ¿Sí? En la política, por supuesto, en la política es en el mundo donde todos más naturalmente y espontáneamente identifican la presencia de las ideologías, y eso está muy bien, ¿sí? Porque la política tiene muchísimo ideología. Este, Perdón, no sé por qué se puso así. Ahí está. Bueno, la política tiene muchísimo. ¿Cómo es fácil identificarlo? Bueno, es fácil porque vemos que hay doctrinas políticas dentro de la política, ¿no? Algunos se llaman peronistas y los peronistas conciben al mundo, a la Argentina y al mundo de determinada manera. Los radicales la consideran de otra, los socialistas la consideran de otra, los anarquistas la consideran de otra, etcétera, ¿no? Hay visiones de mundo que están en juego y que, por cierto, luchan por el poder, ¿sí? Luchan por el poder y muchas veces consideran al otro como no verdaderamente patriota, como no verdaderamente defensor de los intereses de las mayorías, etcétera, sin lugar a dudas. Bueno, y en otro lugar donde también está la ideología es en el mundo de la publicidad, sin lugar a dudas. En el mundo de la publicidad está, y ahí quizás es donde es más difícil verlo. ¿Por qué hay ideología dentro de la publicidad? Por algo básico. Toda publicidad se sostiene sobre la idea del consumo, la idea de que hay que consumir determinado producto, determinado bien, determinado servicio. O sea, este bien, este servicio, vale la pena. Si lo tenés, vas a ser más lindo, vas a ser más famoso, vas a ser más feliz, vas a estar más cómodo, vas a tener más amigos, etcétera, 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 ¿no? O sea, hay un trasfondo ahí, que es el trasfondo de que es necesario consumir. Esta vida no tendría sentido si no consumís eso, ¿sí? Así es visto. Bueno, y ahí aparece inmediatamente la pregunta, ¿por qué hay que consumir? ¿Hay que consumir cualquier cosa? ¿Quién determina lo que hay que consumir y qué no? ¿Por qué algunas cosas se consideran, no son consideradas directamente mercancías, ¿no? Cosas que no hay que consumir, que no valen la pena, ¿sí? Ahí hay mucho de contenido ideológico. Pensemos, por ejemplo, las publicidades donde, bueno, aparecen hombres y mujeres extremadamente delgados, los hombres musculosos, las chicas delgadas, ¿no? Altos,
estilos de cuerpos muy parecidos, por cierto, cuando la humanidad es mucho más rica y diversa que eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí también aparece mucho de contenido ideológico, ¿no? Uno es verdaderamente ser humano cuando se parece a esos paradigmas, cuando se parece a esos ejemplos que aparecen ahí, que nos venden, ¿sí? Bueno, eso puede llevar un montón de problemas, ¿no es cierto? Y es importante identificarlo. Justamente la cuestión de los problemas, las ideologías, hay que tener cuidado con las ideologías porque suelen ser dogmáticas y excluyentes, ¿no? Toda ideología se sostiene en un dogma, y un dogma es un conjunto de principios aceptados como fijos, como, como verdaderos, como legítimos, como que son siempre así, y vale la pena luchar por ellos, ¿sí? Dogma es sinónimo de doctrina. Por eso en la política se ve el carácter ideológico, porque está atravesada por su carácter doctrinario, por ideologías políticas bien identificadas y delimitadas. Pero también hay otro problema, las ideologías suelen ser excluyentes, ¿sí? Todo aquel que defiende determinada ideología considera que su visión del mundo es la aceptable, la verdadera, etc. Y tenemos el riesgo de vernos con otras miradas del mundo, con otras ideologías, como algo detestable, como algo que no vale la pena, como algo falso, como algo este, inservible, ¿no es cierto? Como algo inútil, como no real, como aparente. Entonces ahí nos encontramos con que también hay choques entre las ideologías. Y cuando uno no analiza en profundidad el carácter y la esencia de las ideologías, corremos el riesgo de poder excluir a otros, de separar a otros, de marginar a otros, ¿sí? Simplemente por lo que piensan y simplemente porque nosotros consideramos que estamos necesariamente en la verdad, ¿sí? Vamos rapidito a meternos con algunas de las consecuencias, de estas consecuencias negativas que les estoy comentando, ¿no? De las ideologías. Titulé a esta parte de la diapositiva Formas ideológicas de la discriminación, ¿sí? Justamente muchísimos actos discriminatorios, si no todos, si no la mayoría, se caracterizan y se sostienen y se apoyan en ideologías, en formas ideológicas, en determinadas maneras cerradas, fijas de ver el mundo, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, yo identifiqué 5, ¿no es cierto? 5 formas que son claramente ideológicas y que implican formas de discriminación. La xenofobia, el racismo, el machismo, la homofobia y el fundamentalismo religioso. Bueno, muchísimos de estos seguramente los conocen, ¿no es cierto? ¿Qué es la xenofobia? Bueno, el odio hacia los extranjeros, ¿no? El odio hacia aquel que viene de otro país, de otra región, que es distinto a mí, ¿no es cierto? Eso, ¿por qué hay un fundamento ideológico ahí detrás? Bueno, hay un fundamento ideológico porque la xenofobia digamos, se centra en que lo que está de este lado de la frontera es mío, me pertenece. Todos los que están de acá, de este lado, son de alguna manera hermanos, son compañeros, son compatriotas, compartimos algo común. Puede ser que lo odie con todo mi alma, pero frente al otro, frente a aquel que viene del otro lado de la frontera, estamos hermanados. El otro es un distinto, a tal grado que muchas veces puede ser peligroso, ¿sí? Y por eso esta concepción sumamente acrítica, ¿no? Porque ¿por qué nuestras fronteras son como son? ¿Y desde cuándo son así? ¿Sí? A partir de esa concepción sumamente simplista y cerrada de poner a unas personas de un lado o del otro de las fronteras, bueno, muchas veces conlleva el riesgo del surgimiento de actitudes xenófobas, de discriminación hacia aquel que viene de otro lugar, ¿no es cierto? Bueno, el racismo también, ¿no es cierto? El racismo está centrado en fundamentos ideológicos. De por sí, las razas humanas no existen, así que la idea de que lo que nos separan son distintas razas no tiene ningún fundamento científico, está demostrado hasta el día de hoy, y sin embargo, para el racista poco importa eso. El racista cree que las razas existen, y si hay otro que tiene distinto color de piel, bueno, es inferior, por ser distinto es inferior, ¿sí? No comparte la misma condición de humanidad que yo, incluso puede no llegar a ser humano. Entonces, bueno, mejor lejos, mejor que esté lejos, ¿sí? Bueno, esa es es una actitud claramente discriminatoria que está centrada en esta ideología, ¿no? La ideología que
que le pone un centro de interés fundamental al color de piel. Bien, sigamos. Bueno, el machismo, ¿no es cierto? Aquella actitud que considera que el varón, ¿sí? El varón es el centro de todo, el varón es el centro de la sabiduría, de la acción, del conocimiento, y que percibe que la mujer, bueno, la mujer no puede llegar al pensamiento, no puede pensar por sí mismo, siempre tiene que depender de un varón, nunca puede valerse a sí misma, y que tiene un montón de implicancias en toda la vida cotidiana, ¿no? Desde la discriminación salarial hasta distintos tipos de discriminaciones, hasta incluso dentro del mismo hogar, ¿no? Esta idea de que la mujer cocina y el hombre trabaja, como si fuera que cocinar no es trabajar, ¿no es cierto? Pero bueno, esto sigue teniendo mucha vigencia hoy, ¿sí? ¿Y en qué se centra? Bueno, en estos fundamentos ideológicos, ¿no? En poner al hombre, al varón, como centro de todo, ¿sí? Y bueno, la homofobia también. La homofobia es otra forma de discriminación basada en la ideología, ¿no? ¿Por qué? Porque la homofobia es una ideología que centra a la heterosexualidad como la forma legítima y verdaderamente humana y normal de comportarse sexualmente, ¿no? O sea, si vos tenés determinada orientación sexual, te tienen que gustar, si vos sos varón, te tienen que gustar las chicas, si sos chica, te tienen que gustar los varones, ¿no? Cuando la sexualidad humana es sumamente rica, ¿no? Mucho más que eso. Pero sin embargo, a los homófobos poco le importa eso, porque está centrado en estos fundamentos, ¿no? Que pone a la heterosexualidad como la norma, como lo normal y lo correcto. Fundamentalismo religioso hay de todos los tipos y los hay en todas las religiones, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, mi religión es la religión, ¿sí? Todo aquel que no comparte la misma ideología que yo, bueno, es un infiel, un impío, no tiene relación inmediata con Dios, ¿sí? Está lejos, se aleja de Dios, y eso también puede llevar muchísimos problemas. Por cierto, muchas veces ignoran estos fundamentos religiosos, estos fundamentalismos, lo que olvidan es que dentro de las mismas religiones hay diversas corrientes también. No es que existe el cristianismo como algo cerrado donde todos los cristianos piensan lo mismo, el islam, el judaísmo, etc. Hay determinadas corrientes, determinadas formas de ver el mundo dentro de esas mismas religiones, ¿sí? Así que por eso hay que tener cuidado con estas ideologías y por eso vale la pena estudiarlas, ¿no? Porque pueden implicar estos efectos excluyentes, discriminatorios. La pregunta que surge inmediatamente es esta, ¿no es cierto? Que la voy a compartir con ustedes a ver qué les parece simplemente para pensar, que es si es posible una política no ideológica, ¿no? O sea, si ya hemos comentado justamente que donde es más fácil identificar la presencia de ideologías es en el mundo de la política, bueno, ¿podrá llegar a haber una política sin ideologías? Para pensar, ¿sí? Bien, espero que me vayan siguiendo y que esto no se estire mucho. Lo que vamos a hacer ahora es ir al cuadrito y empezar a ver ahora en qué se diferencian ciencia, sentido común, ideologías y filosofía. Bien, volvemos al cuadrito y a la izquierda van a aparecer las variables que vamos a utilizar para comparar estos campos del conocimiento, ¿sí? Vamos a ver las diferencias y similitudes respecto al objeto de estudio, o sea, qué estudian cada uno de estos campos de conocimiento, o sea, sobre qué refieren, las fuentes de obtención de las verdades. En cada uno de estos campos del conocimiento se entiende que lo que se está hablando es de la verdad, ¿no? Lo que se busca es la verdad. Sí, pero aparece la cuestión, ¿de dónde se obtiene la verdad? ¿Cómo piensan estos campos del conocimiento? La fuente donde hay que ir a buscar esas verdades, ¿sí? ¿De dónde surgen las verdades para cada uno de estos campos del conocimiento? ¿Dónde van a buscarlas? Método. Bueno, método es todo aquel conjunto de reglas, ¿sí? Que nos pueden servir para justamente llegar a la verdad, ¿sí? Porque un método es fundamental para orientarnos para llegar a la verdad. Ustedes saben, y la experiencia nos muestra muchísimas veces, que muchas veces creemos que las cosas son de determinada manera y la realidad nos muestra que no, que estamos equivocados. Y nos ha pasado muchas veces. ¿Sí? Entonces inmediatamente surge la cuestión de, bueno, si yo no me quiero alejar de la verdad, y si muchas veces por pensar así de buenas a primeras, simple y espontáneamente que las cosas son así, y la realidad me demostró que no es así, tengo que pensar un método para no equivocarme siempre.
¿sí? Si quiero estar siempre con la verdad, ¿no es cierto? Organización de los conocimientos, ¿cómo organizan los conocimientos? ¿Es suelto? ¿Están estructurados? ¿Están pensados como para que una cosa lleve a la otra? ¿O es todo suelto así al azar? La comunidad, ¿sí? ¿Cómo se piensan dentro de estos campos del conocimiento? ¿Cómo se piensa lo comunitario en relación con el conocimiento? ¿No es cierto? Si suele haber diferencias, si las personas que se trabajan en cada uno de estos campos del conocimiento suelen estar de acuerdo entre sí, etc. Desarrollo histórico, ¿sí? Bueno, ¿cómo se desarrolla a lo largo del tiempo estos campos del conocimiento? Si se entiende que hay progreso, que no hay progreso, que todo es relativo, todo conocimiento dentro de cada uno de esos campos es relativo, o si hay un avance, si hay un desarrollo en eso. Y por último, la manera de pararse o la postura frente al conocimiento. ¿Sí? Cómo se paran frente al conocimiento cada uno de estos campos. Bien, vamos a ir empezando con la ciencia. ¿Cuál es el objeto de la ciencia? Acá viene una observación fundamental. Por favor, en esta partecita también prestemos mucha atención porque es muy importante este punto. ¿Qué estudia la ciencia? La ciencia estudia objetos particulares. ¿A qué me refiero con objetos particulares? Bueno, determinados campos de la realidad, ¿no es cierto? Lo que hace la ciencia es fragmentar la realidad como la realidad en pedacitos, ¿no? A la ciencia le interesan fragmentos de la realidad. ¿Cómo se expresa esto? Bueno, por un lado está la medicina, y dentro de la medicina están sus distintas subdisciplinas, sus distintas especializaciones. Está la historia, que es una ciencia, está la sociología, que es una ciencia, está la astronomía, que es una ciencia, está la biología, que es una ciencia, está la economía, que también es una ciencia. Ahora bien, ¿los economistas estudian lo mismo que los astrónomos? ¿Los economistas estudian lo mismo que los sociólogos? ¿Estudian lo mismo que la historia? ¿Los economistas son médicos? No. Evidentemente lo que hay ahí es una diferenciación, ¿no? Un recorte de la realidad, ¿sí? A la economía le corresponde determinar los comportamientos económicos, las relaciones económicas entre las personas, y no cómo se desarrollan, no necesariamente cómo se desarrollan las sociedades a lo largo del tiempo, ¿sí? Los economistas no estudian cómo curar a una persona, cómo prevenir enfermedades, ¿sí? Cómo detectar síntomas que puedan estar hablando de enfermedad o de padecimiento de una persona. Eso último le corresponde a los médicos. Y los médicos no se dedican a estudiar cómo son los comportamientos económicos de las personas o el pasado de determinadas sociedades. ¿Sí? ¿De qué nos está hablando esto? De que la ciencia no es un campo de conocimiento unificado. ¿Sí? No existe la ciencia como un único campo de conocimiento que explique la totalidad de lo real. Más bien lo que encontramos es esto: ciencias en plural, ¿sí? La ciencia en cuanto tal, como un campo de conocimiento unificado, no existe. Lo que tenemos son determinados campos que tienen determinados elementos en común que las hacen científicas, pero que cada una de ellas se dedica a estudiar determinados elementos, aspectos de la realidad. ¿Sí? A lo largo de la historia, particularmente desde el siglo XIX, esto se ha ido modificando, ¿sí? Hasta actualmente, pero ha sido en el siglo XIX donde se ha establecido una diferenciación básica, en la cual se ha pensado esta fragmentación del conocimiento científico, ¿no? Y ha habido básicamente tres grandes divisiones, ¿sí? Hasta el día de hoy. Por un lado, las ciencias formales o exactas, por otro, las ciencias naturales, y por otro lado, las ciencias sociales. ¿Sí? ¿Cuáles son las ciencias formales o exactas? ¿Sí? Todas las ciencias que estudian cuestiones vinculadas a lo abstracto, ¿sí? A cuestiones de tipo lógico-matemáticas. ¿Sí? La matemática, por ejemplo, es una ciencia exacta. ¿Sí? La ciencia exacta por excelencia. Ahora no recuerdo otra, pero la matemática y todas las ramas que implica la matemática expresan el paradigma por excelencia de las ciencias exactas. ¿Sí? Las ciencias naturales, bueno, las ciencias que se dedican a estudiar la naturaleza, ¿no es cierto? Tenemos un montón, tenemos química, biología, física, astronomía, etc. Y por otro lado, las ciencias sociales, ¿sí? Que se dedican a estudiar al ser humano, que algunas ya estuvimos mencionando, ¿no es cierto? La sociología, la economía,
la geografía, la historia, la sociología, las ciencias políticas, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces no podemos hablar de ciencia, lo que podemos hablar es de ciencias en plural, ¿sí? Como un campo del conocimiento, como distintos campos del conocimiento que estudian determinados fragmentos de la realidad, pero comparten determinados elementos en común, que hacen que se pueda hablar de ciencias y no de otra cosa. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a hablar con las diferencias. Sentido común. ¿Cuál es el objeto del sentido común? ¿A qué se refiere el sentido común? Bueno, nuestros saberes cotidianos, lo que estuvimos hablando un poco al principio, ¿no es cierto? Saberes cotidianos e ideas y valores, ¿sí? Por ejemplo, cómo lavarnos los dientes, que tenemos que dormir, que hay que alimentarnos, cómo llegar a casa, cómo prender una computadora, etc. Para ello no hace falta estudiar muchísimos años como hacen los científicos, ¿no? Que van a la universidad o a los terciarios y dedican una parte de su vida y de su tiempo a determinados estudios especializados, donde tienen que estudiar teorías y distintas respuestas que se han dado a lo largo del tiempo, y resolver grandes problemas, problemas abstractos. Para el sentido común no hace falta nada de eso. Hace falta vivir con los demás y tener experiencias. Incluso muchas cosas que aprendemos del sentido común las aprendemos por repetición. Porque otros la hacen y porque vemos que son eficientes así, y bueno, si a otros les resulta, ¿por qué no hacerlos nosotros así, ¿no es cierto? ¿Por qué no imitar lo que otros están haciendo bien y eficientemente? ¿Sí? No hace falta grandes elaboraciones, elucidaciones intelectuales. ¿Sí? Y también no olvidemos que en el sentido común obtenemos muchísimos de nuestras ideas y valores que consideramos valiosos, ¿no es cierto? Gracias al sentido común, consideramos que el error es algo malo, que mentir es algo malo, que matar es malo, que robar es malo, etcétera, que hay que defender la libertad, la justicia, la verdad, ¿sí? Muchísimas de esas cosas las obtenemos por vivir con otros, y porque otros las defienden, es por eso que consideramos que vale la pena, ¿no es cierto? Porque fuimos educados, acá la costumbre juega un papel muy importante en el sentido común. Ideologías. ¿Cuál es el objeto de las ideologías? Acá hay una diferencia con el sentido común. Nuevamente son ideas y valores, pero la particularidad que tienen y que lo diferencian del sentido común es que son ideas y valores defendidos como importantes para un grupo. ¿Sí? En las ideologías no se defiende cualquier idea, cualquier valor. Se defienden aquellas ideas y valores que son consideradas valiosas. ¿Sí? Se hace un recorte de las ideas y valores. Hay como un recorte mucho más consciente de qué se va a defender. ¿Sí? ¿No? Todo aquel que defiende una ideología no defiende cualquier cosa. ¿A qué quiero ir? Una persona que defiende determinada ideología política y considera la libertad de determinada manera, ¿sí? A pesar de que haya otras ideologías que defienden la libertad o la igualdad, ¿sí? Para aquel que defiende determinada ideología, va a defender es la libertad y la igualdad como entiende su ideología, no como la entiende la otra ideología, la ideología antitética. ¿Por qué la ideología antitética me refiero a contradictoria? ¿Por qué? Porque se estaría negando a sí mismo. ¿Sí? Y pensemos, no sé, el caso de el liberalismo, ¿no es cierto? Que hoy está muy de moda, esta ideología política ha vuelto a revitalizarse, sobre todo en las redes sociales, aparece muchísimo, ¿no? Los liberales defienden la idea de la libertad como un valor fundamental, pero sin embargo hay otras ideologías que también defienden la libertad. Por ejemplo, la libertad en el pensamiento socialista, que los liberales cuestionan tanto, los socialistas también defienden la idea de la libertad. Pero la libertad que defienden los liberales no va a ser nunca la libertad de los socialistas, porque como la entienden los socialistas es de una manera radicalmente distinta a como la entienden los liberales. Entonces, los liberales identifican la idea de libertad de los socialistas como no una verdadera libertad, ¿sí? Como una defensa de una falsa libertad. ¿Sí? Y lo mismo piensan los socialistas de los liberales. ¿Sí? Entonces hay un recorte de determinados valores y determinada manera de ver esos valores, ¿sí? Que hacen que valgan la pena ser defendidos. ¿Sí? Hay como un recorte acá de los valores e ideas. Pero lo importante a no olvidar es que en las ideologías de lo que se trata es de defender valores, de sostenerlos, ¿sí? De promoverlos.
de expandirlos, ¿sí? A diferencia del sentido común, que puede ser simplemente aceptar una idea y moverse en el mundo cotidiano, y no necesariamente defenderlo con uñas y dientes. En las ideologías sí, se trata de defender ideas con uñas y dientes, ¿sí? Bien, vamos a la filosofía. ¿Cuál es el objeto de la filosofía? Ya lo estuvimos hablando en las clases pasadas, ¿no es cierto? La sabiduría. La filosofía busca justamente digamos, lo que la diferencia del resto de los campos del conocimiento que estamos hablando es que abarca la totalidad. La filosofía, como lo dice su etimología, por ser amor a la sabiduría, y como la sabiduría es un saber total, es un saber absoluto, que busque dar respuestas a la totalidad de lo que es, de lo que ha sido y lo que será, ¿sí? Entonces, la filosofía busca abarcar la totalidad, ¿sí? No hace recortes, busca responder de alguna manera absolutamente a todo, ¿sí? Dar una respuesta a la totalidad. Y eso es lo que lo diferencia a la filosofía del sentido común, las ideologías y las ciencias. Si la ciencia es un recorte, si las ideologías también hacen un recorte de determinada manera de ver los valores y las ideas, ¿sí? Igual que el sentido común, la filosofía, perdón, se va a diferenciar de ellas, porque lo que busca es un saber total, no recortar la realidad, sino explicarla en su totalidad. Bien, vamos a, ¿de dónde obtienen los conocimientos estos campos del conocimiento? ¿No? Porque si lo que buscan es conocer, lo que deben responder es ¿a dónde hay que ir a buscarlos para llegar a las verdades? Para la ciencia, fundamental para la ciencia, hay que observar, experimentar y comparar, ¿sí? No se puede hablar de conocimiento si no se observan las cosas, ¿sí? Si no vamos a la realidad y vemos cómo la realidad se comporta, ¿sí? Si no tenemos una relación de observación con la realidad, jamás podemos conocerla, ¿sí? Si no vamos a ir a analizar cómo se comporta la realidad, no se puede conocer. Hay que ir con esa actitud. Al mismo tiempo hay que experimentar, ¿no es cierto? Hay que hacer pruebas para ver si lo que yo estoy viendo es verdaderamente así, porque puede ser que yo vea, que yo escuche, que yo perciba que la realidad se comporta de determinada manera y en realidad lo estoy viendo mal. Puede ser que en realidad tenga que, no sé, ver más en profundidad, así como yo estoy usando estos anteojos para poder ver cosas que ahora estoy perdiendo a mi vista, puede ser que haya cosas que se pierden a la simple vista del observador y que necesitamos instrumentos para poder llegar a ella. Pensemos, por ejemplo, eh, toda la realidad micro, ¿no es cierto? Todo lo que hay que necesitar, por ejemplo, microscopios para llegar a ellos, ¿no es cierto? Las bacterias, los virus, ahora que estamos tan de moda esto nos está acechando esta cuestión de la enfermedad, ¿no es cierto? Es fundamental para comprender médicamente y epidemiológicamente cómo opera esta enfermedad, observar, y hay que ir incluso más allá, con microscopios, por ejemplo, ¿sí? Y también hay que comparar, ¿no es cierto? Nosotros queremos saber cómo nos va a afectar esta enfermedad, si va a tener más enfermos o no, si los enfermos se van a recuperar, etcétera. Bueno, hay que comparar con otros países, cómo vive la gente en otros países, cómo la combate, etcétera. Eso hace la ciencia, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Todo ello se centra en determinado método de conocer que la tradición le ha dado un nombre y que la ciencia sigue utilizando ese método para conocer, si no, no sería ciencia, ¿sí? Es el famoso método científico, ¿sí? Que se centra en la observación, experimentación y comparación. Bien, sentido común. ¿De dónde obtiene las verdades el sentido común? De la costumbre social. De la costumbre social y la experiencia directa cotidiana de vivir con otros, de ver que a otros les funciona, de ver que otros defienden esos valores y esas ideas, se comportan de determinada manera, les va muy bien, se nos ha educado en ello, han sostenido esa actitud a lo largo del tiempo, durante muchos años, y hemos podido seguir viviendo como comunidad, con mayores o menores problemas, pero hemos podido seguir viviendo como comunidad. Entonces, bueno, hagamos eso, ¿sí? Hagamos eso porque el resto hacen eso y bueno, seguimos juntos de alguna manera, ¿no es cierto? Seguimos viviendo. Entonces se centra en la costumbre social y la experiencia directa y cotidiana. No hace falta acá observación, sí, por supuesto,
Pero acá no hace falta tanta experimentación, comparación y todas esas cosas, ¿no? Andar con microscopios, con telescopios, andar haciendo estadísticas, ¿sí? De grandes desarrollos matemáticos, estadísticas para ver cómo movernos en el mundo. No, no, para eso está el sentido común y para eso basta con vivir junto a los demás y, bueno, aprender junto a otros, ¿no? Bien, vamos a las ideologías. Las ideologías de dónde obtienen sus fuentes de conocimiento, ¿sí? Sus verdades, de la persuasión y el convencimiento. Acá lo que dijimos, lo que habíamos dicho previamente, es que las ideologías lo que hacen fundamentalmente es justificar y defender ciertas ideas y valores, ¿cierto? Y lo que se busca en toda ideología es que tenga la mayor cantidad de adeptos, que esas ideas crezcan, porque cuanto más crezcan, es más probable que más seamos los que podamos defenderlas, ¿sí? Que vamos a estar mejor preparados para defender nuestras ideas si somos más, ¿sí? Si son más los que aceptan, los que están convencidos, ¿sí? Flechita, los que están convencidos de que esas ideas valen la pena, de que hay que luchar por ellas, ¿sí? Por eso la clave de las ideologías es la persuasión, el convencimiento, el tratar de hacer de que otros acepten lo que nosotros pensamos. Ahora acá viene la cuestión, ¿no es cierto? Hay muchas formas de persuasión y convencimiento. Algunas más efectivas, otras menos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una de las formas puede ser el empleo de la violencia, ¿no? Vos tenés determinadas ideas radicalmente distintas a las mías. Yo pienso que, como defiendo esas ideas, esa ideología, yo pienso que mis ideas son verdaderas, bellas, correctas, justas, las tuyas no. Entonces, bueno, se puede emplear la fuerza para mostrarte que tus ideas son erradas, porque si no triunfaron es por algo, porque será que las mías son más justas, más reales, más verdaderas, ¿sí? Entonces, bueno, el empleo de la violencia puede ser una de las formas, ¿no? Mostrarte, mediante el uso de la fuerza, que mis ideas son las correctas. Y si perdiste, es por algo. Y si yo gané, es por algo. Y otra puede ser más efectiva, pero que implica una serie de, de recursos mucho más costosos, que es la cuestión del convencimiento, que estamos hablando, ¿no es cierto? Ir de a poco, gradualmente, sin utilizar la violencia, usando la violencia lo menos posible, de que aceptes mis ideas. E ir, por ejemplo, mostrándote a través del juego de las contradicciones de tus planteos, que justamente porque hay contradicciones en tus ideas, demuestras que están erradas. ¿Sí? Lo que podemos hacer es ir a las contradicciones del otro, ir de alguna manera jugando para que apriete el palito, para que pise el palito, para demostrarle que está equivocado, ¿no? Y esa puede ser una de las formas para que el otro o los demás acepten de que están equivocados, que no están en lo correcto, ¿sí? Persuasión, convencimiento puede tener distintas formas, entonces, pero esa es la forma elemental por la cual las ideologías obtienen sus verdades, ¿sí? Vamos a la filosofía. ¿De dónde obtiene la filosofía las verdades? Es resultado de múltiples y profundos análisis de carácter lógico, ¿sí? Nosotros ya vimos que lo que se centra la filosofía es en el trabajo racional, y el trabajo racional es el trabajo argumentativo. Lo que hace un filósofo es argumentar, ¿sí? Para llegar a una verdad siempre tiene que argumentar. Un filósofo no puede aceptar de buenas a primeras como las cosas son, ¿sí? Porque si no, no estaría haciendo filosofía, estaría trabajando, estaría tomando la postura del sentido común o de un ideólogo, ¿sí? Desde la ideología. Y ya vemos que la filosofía es un saber que parte de una situación de una situación de no conocimiento. Justamente, la filosofía es amor a la sabiduría, no es sabiduría. Si sería sabiduría, sería Sofía. Y la filosofía ama la sabiduría, y la ama porque no la posee. Y para poseerla debe investigar, debe dar razones de todo aquello que se acepta. Para un filósofo, es decir, lo que quiero decir es que un filósofo tiene que fundamentar todo. Todas sus ideas tienen que ser fundadas, tienen que estar fundadas, apoyadas en la argumentación. ¿Sí? Fíjense que para el sentido común no hace falta eso. ¿Sí? No hace falta eso. Sí para la ciencia. Sí para la ciencia. Y medianamente para la ideología, porque puedes utilizar la fuerza.
¿sí? Pero en la filosofía es fundamental. Y la herramienta para la argumentación, la que utilizan los filósofos, es la lógica, ¿sí? Es la lógica, ¿sí? Bien, vamos a la cuestión del método. ¿Qué método utilizan cada uno de estos campos del conocimiento para llegar a sus verdades? Ya vemos de dónde las obtienen. Ahora, ¿cuáles son las metodologías para no alejarse nunca de esas verdades? Ya lo estuvimos diciendo, lo estuvimos trabajando más arriba, el de la ciencia es el método científico. Un científico que no aplique el método científico inmediatamente es expulsado de la comunidad científica, ¿sí? Es visto como un chanta, un charlatán, ¿sí? Alguien poco riguroso, ¿sí? Puede ser visto como un ideólogo, justamente, puede ser visto como una persona que contamina, por así decirlo, la investigación científica con cosas, con principios e ideas que no están fundamentadas. ¿A qué quiero ir con esto? Para un científico, al igual que para un filósofo, todo debe ser argumentado y fundamentado, ¿sí? Pero la herramienta que utilizan los científicos para eso es el método científico, ¿sí? Si no se aplica la observación, experimentación y comparación, uno queda fuera de la comunidad científica, inmediatamente. Sentido común, acá hay un punto en común entre sentido común y ideologías. Respecto al método, en relación al método, acá hay claramente elementos comunes y tienen casi las mismas características. Para conocer las verdades en el sentido común no hace falta ningún método, es espontáneo, ¿no? Justamente lo estuvimos hablando, no hace falta experimentaciones, microscopios, ir con la lupa, hacer estadísticas, comparaciones, a ver cómo se comportan las personas en otros lugares del mundo, a ver cómo se lavan las personas los dientes en Japón. Antes se lavaban así, siempre las personas se trasladaron a pie, fueron en auto, a caballo. No hace falta eso, ¿sí? Para movernos en este mundo cotidiano, basta con ver cómo otros lo hacen y ver que lo hacen bien y que nos seguimos desarrollando como sociedad, nos seguimos desenvolviendo como sociedad para, para, para llegar a esas verdades, ¿no? No tiene método, es espontáneo, hay que vivir junto a los demás, nada más. ¿Sí? En la ideología, en el caso de las ideologías, no es espontáneo, ¿sí? Hay muchas mediaciones. Una de las mediaciones que estuvimos hablando es la presencia de otros, ¿sí? Que otros nos convenzan de esas ideas a través de los medios que estuvimos hablando. En este sentido, para adoptar una postura no se hace necesariamente de manera espontánea, ¿sí? Pero no tiene método. Ya estuvimos diciendo que hay determinadas maneras de convencer a otros. No tiene un método específico. Hay algunos más eficaces, otros menos, para convencer y persuadir a otros de nuestras ideas y para persuadirnos a nosotros mismos de esas ideas. ¿Sí? Basta con adoptarlas como ideas valiosas, como ideas justas, como ideas que vale la pena para ser verdad. ¿Sí? Basta eso. ¿Sí? ¿Qué estoy queriendo decir? Pensemos, por ejemplo, con cómo se hizo uno hincha del club que se hizo. ¿Sí? No hace falta hacer experimentaciones para ver por qué uno cree en su club y defiende su club. No hace falta eso. Ni siquiera hace falta saber la cantidad de copas que tuvo, ni las formaciones, ni cuándo salió último en el torneo, cuántos campeonatos ganó, cuántas Libertadores, Intercontinentales, etcétera, jugó. Basta con sentirlo, ¿sí? Con sentirlo como muy propio, sentirlo como parte de uno, sentirlo como algo que constituye la identidad. Sentirlo como que si eso no tengo, dejo de ser lo que soy. Soy yo, no me puede faltar, ¿sí? Entonces no hay un método único, ¿sí? Hay muchas formas. Filosofía. ¿Cuál es el método de la filosofía para mantenerse en sus verdades? Para llegar a sus verdades. Bueno, multiplicidad infinita, ¿no? Y acá hay una diferencia fundamental con la ciencia. La ciencia trabaja con el método científico. La filosofía utiliza muchísimas metodologías para llegar a la verdad. Ha habido muchísimos enfoques, a tal grado que la reflexión sobre el método, sobre las reglas para llegar a la verdad, ha sido un tema filosófico que rompió mucho la cabeza a los filósofos durante muchos siglos. ¿Sí? Durante muchos siglos, hoy es una reflexión desestimada, no es muy reconocida. ¿Sí? La verdad que hoy no se anda pensando mucho en esto, pero durante muchos siglos, y hasta hace no mucho, hasta hace muy poco,
en el tiempo, uno de los grandes problemas de la filosofía sobre la cual se debatía es, bueno, ¿cómo llegar a la verdad? ¿Qué métodos hay que utilizar para llegar a la verdad? Y si había tanta reflexión, nos está hablando justamente de que no había un acuerdo generalizado al respecto sobre cuál era el método. Por cierto, si tenía que haber un método único, primero si podía haber método. Segundo, si el método tenía que ser único o si tenía que ser múltiples. ¿Sí? Pero la existencia de esos debates nos habla justamente de que ha habido una gran multiplicidad, distintos tipos de enfoque en lo que respecta a los métodos para llegar a la verdad en la filosofía. No ha habido un método único, hubo y hay, por lo menos hasta la actualidad, una multiplicidad infinita. Los filósofos, entonces, en última instancia, los filósofos no quedan presos de las exigencias del método científico. Por supuesto que utilizan y reconocen los saberes que aporta la ciencia, pero no queda recluido al método científico. Un científico no puede abandonar el método científico. Organización de los conocimientos. ¿Cómo se organizan estos conocimientos? ¿Están sueltos? ¿Buscan estar articulados? ¿Que haya una relación? ¿Que haya una jerarquía? ¿Cualquier conocimiento vale lo mismo para estos campos de conocimiento? No, no. Para el caso de la ciencia, lo que caracteriza a la ciencia es su sistema. ¿Qué es un sistema? Es la organización orgánica, la organización estructurada, ¿sí? Con sentido de los conocimientos. ¿Sí? Para cada ciencia, cualquier conocimiento que esas ciencias aportan no valen todo lo mismo. ¿Esto cómo se nota? Bueno, se nota en la gradualidad que hay en los estudios, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo, en el caso de matemáticas, yo no tengo ni idea de lo que es un número, no puedo hacer ecuaciones trigonométricas, ¿sí? Funciones lineales. Jamás podría hacer eso, porque lo fundamental para la matemática primero es saber qué es un número y una serie de conocimientos más, como por ejemplo cómo representar un número, las relaciones entre los números, que 3 es mayor que 2, ¿sí? Que 2 más 2 es 4, o sea, ya ahí tenemos otro proceso, saber sumar. Para saber hacer funciones trigonométricas hay que saber sumar, multiplicar, dividir, representar, ¿sí? Entonces, todos los conocimientos no tienen el mismo grado de importancia dentro de ese campo de conocimiento, pero sí lo que hay es una relación. No puedo tener conocimientos de funciones trigonométricas, tener conocimientos de hacer ecuaciones, etcétera, de hacer divisiones, sumas, restas, divisiones, lo que quieran, sin saber lo que es un número, sin saber contar, sin saber representarlos, etcétera. Hay una relación, hay una articulación entre conocimientos, pero al mismo tiempo hay jerarquías. Hay algunos que son más importantes que otros. ¿Sí? Entonces forman un sistema. Los conocimientos de cada una de las ciencias están estructurados, están ordenados. ¿Sí? Hay un orden, no hay un caos de conocimientos. Vamos al caso del sentido común. ¿Cómo lo organiza esos conocimientos? No tiene sistema. No hace falta sistema, no hace falta que esté ordenado los conocimientos del sentido común. En este sentido, cada conocimiento vale por igual. ¿Sí? Saber lavarse los dientes no tiene necesariamente por qué valer más o menos de cómo llegar a casa. Que saber, por ejemplo, que esto es una hoja y que una hoja se utiliza para escribir. No, que un pendrive se utiliza para llevar y traer información, y la televisión que está ahí atrás para ver tele. No hace falta ni investigaciones para eso, y todos esos conocimientos no valen más que, ni más ni menos que el conocimiento de que hay que luchar por la libertad, y que vale la pena, y que es mejor ser libres que esclavos. No vale uno más que otro. Y no hace falta que estén ordenados. ¿Sí? Son distintos y cada uno valen la pena y tienen la misma legitimidad. En este sentido, el conocimiento del sentido común, en tanto en su organización, es asistemático, no tiene sistema y no le hace falta. Ahora, las ideologías sí. Las ideologías son campos del conocimiento que están sistematizados. ¿Sí? Lo particular de las ideologías es que las ideas que uno defiende están relacionadas entre sí. Es decir, dentro de la idea de libertad, de igualdad, de belleza que yo puedo tener, siempre hay un conjunto de ideas que están relacionadas, que están articuladas en esa idea. ¿Sí? Por ejemplo, las ideas que están articuladas, la idea de libertad que defienden los socialistas, tiene un conjunto de ideas asociadas
a la idea de libertad que en el caso del liberalismo no está. ¿Sí? Hay distintos tipos de ideas que hacen a un sistema, hacen a un todo. Y tanto los liberales como los socialistas saben esas ideas que están articuladas. Por eso se dan cuenta que su idea de libertad no es la misma. ¿Por qué? Porque las ideas que están asociadas a su concepto de libertad son distintas. ¿Sí? Eso quiere decir que su libertad, la libertad de cada uno de ellos, tiene un sistema distinto. Forman un sistema distinto. Y eso no es ni más ni menos que las ideologías. Las ideologías son un conjunto de sistemas, un conjunto de ideas defendidas, aceptadas como valiosas, que guardan un carácter ordenado entre sí. Por eso nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, las ideologías políticas tienen un sentido, tienen una cohesión. Esto lo notamos en cómo se comporta la gente. Nosotros vemos que, por ejemplo, las personas que adhieren al peronismo se comportan de determinada manera y no como actúan los liberales. Y no actúan como actúan los radicales. Le prestan atención a distintas cosas y actúan de determinada manera. ¿Qué significa esto? ¿Por qué sucede esto? Esto pasa justamente porque cada una de sus ideas están ordenadas como un sistema. Las ideologías están ordenadas sistemáticamente. ¿Sí? Bien, en el caso de la filosofía, ¿cómo organiza sus conocimientos la filosofía? En la filosofía, al igual que en la ciencia y al igual que en las ideologías, esto lo comparte con ellas, los sistemas son clave. ¿Sí? La filosofía lo que busca es justamente, así como le presta mucha atención a las preguntas, busca que esas preguntas estén articuladas entre sí, que unas preguntas nos lleven a otras, y esas preguntas nos lleven a respuestas, y esas respuestas a nuevas preguntas, y así tratar de conformar justamente un gran ordenamiento, un gran orden, que es ni más ni menos que la realidad. Nosotros vemos que la realidad, por lo menos así parece, está ordenada, ¿no es cierto? Las cosas no suceden así caóticamente. Yo suelto esta hoja y se cae. No sale para arriba, me golpea a mí en la cara y se tiñe de violeta, o empieza a hablar y empieza a dar la clase por mí. No, la hoja cae y tiene determinado comportamiento, ¿sí? Y a una hoja tiene determinada función, etc. La realidad parece que tiene un orden. Bueno, como los filósofos perciben eso, buscan comprender por qué la realidad tiene un orden, si es que verdaderamente tiene un orden, porque así parece, ¿sí? Entonces, para afrontar ese orden aparente de la realidad, tienen que ordenar sus pensamientos, porque si sus pensamientos son desordenados, no podrían comprender lo que parece estar ordenado, ¿sí? Entonces, para los filósofos es clave ordenar sus pensamientos y darles una forma que tenga un sentido, un ordenamiento, una estructura. Por eso, en la filosofía, los sistemas son clave. ¿Sí? Eso va a hacer que a lo largo de la historia de la filosofía veamos que existen distintas corrientes filosóficas. Los filósofos no todos piensan lo mismo, pero sin embargo vemos que hay algunos filósofos que comparten muchas cosas. ¿Por qué? Porque forman parte del mismo sistema, de la misma corriente, de la misma tradición. Bien, comunidad. ¿Cómo son las comunidades al interior de estos campos del conocimiento? Bien, lo que comparten la ciencia, el sentido común y las ideologías es que reina el consenso, ¿sí? Reina el acuerdo. ¿Sí? En las ciencias, la mayoría en cada ciencia particular, la mayoría de los científicos piensa, hay un determinado acuerdo que no cuestionan, cosas que no se ponen en cuestionamiento, ¿sí? Por las cuales, si cuestionarían, no podrían hacer ciencia. Voy a poner el caso justamente del método científico. En cualquier ciencia, en cada una de esas ciencias particulares, sea la geografía, la economía, la matemática, la astronomía, la biología, etc., ninguna de ellas puede cuestionar el método científico. Porque si cuestiona el método científico, cuestiona las bases mismas de su saber. Todas coinciden de que para conocer se tiene que aplicar el método científico. ¿Sí? Y ahora, al mismo tiempo, hay una serie de principios, de teorías, que son aceptadas, que no se están cuestionando todo el tiempo. ¿Sí? En el caso de la ciencia, por ejemplo, por dar un caso, que está muy de moda esto también, los astrónomos no están debatiendo, se están rompiendo la cabeza con si la Tierra es plana o no. ¿Sí? Por supuesto que hay gente que defiende el terraplanismo, ¿no? La idea de que la Tierra es plana, pero no son excluidos dentro del campo del conocimiento científico, justamente porque consideran que no aplican el método científico en sus planteos. Entonces no se los consideran científicos, se los consideran pseudocientíficos o pseudociencias, sus posturas.
¿sí? Hay determinados tipos de acuerdos o de teorías que ya son aceptadas y que no se cuestionan todo el tiempo, ¿sí? En el caso del sentido común, reina el consenso también. Generalmente uno se comporta como se comporta el resto de las personas, ¿sí? Generalmente. Por supuesto que hay gente que se revela, que actúa distinto, ¿sí? Eso sí, sucede. Pero en general reina el consenso. En las ideologías también, por lo menos dentro de cada una de las ideologías, suele reinar el consenso, ¿sí? El liberalismo ya vimos que es un campo de conocimiento que piensa la política, el mundo, las relaciones sociales de determinada manera. Pero dentro del liberalismo hay distintas corrientes, hay distintas discusiones. Claro, por supuesto. Ahora, ninguno va a cuestionar la idea de que la libertad es un valor a defender, que es el valor a defender. Para los liberales, la libertad es el valor, el más importante de todos. Si no hay libertad, se echa todo a perder, está todo perdido. Para los socialistas, la idea de la igualdad, ¿sí? No tiene sentido luchar en este mundo por que cada uno haga lo que se le plazca si no podemos vivir bien, si no podemos tener unas condiciones relativamente de igualdad donde uno no busque avasallar los derechos del otro, pisotear al otro, aprovecharse del otro, ¿cierto? Al mismo tiempo hay distintas corrientes dentro del socialismo, ¿sí? Pero comparten eso. Y dentro del peronismo también, por poner otro ejemplo, ¿no? O sea, el peronismo es una ideología política con muchas aristas y muchas corrientes internas, pero todos sabían de que Perón fue un hombre ejemplar, ¿sí? Perón fue el primer trabajador, como dirían los peronistas, ¿no es cierto? Ninguno de ellos va a cuestionar a Perón como un gobernante, como un tirano, como un déspota, como alguien a combatir, ¿sí? Entonces, dentro de cada una de las ideologías reina determinado consenso. Sigamos en el caso de la filosofía. Fuerte disenso en el caso de la filosofía, ¿sí? En la filosofía lo que vamos a ver a lo largo de la historia es que los disensos, los choques, los debates son característicos de la filosofía. La filosofía se caracteriza por el choque de ideas, por el no acuerdo absoluto. Claro que hay acuerdos, por supuesto, si no, no habría corrientes, tradiciones dentro de la filosofía. Pero lo que más importa aquí ha sido el debate, ha sido el intercambio, y el intercambio fundado en la argumentación, ¿sí? Como venimos diciendo. Desarrollo histórico. Bien, ¿hay un progreso, un avance de estos campos de conocimiento o todas las ideas valen la pena y todas son legítimas, todos los saberes valen lo mismo, entonces no habría un avance, un progreso? En el caso de la ciencia sí, se considera que hay un progreso y evidentemente parece haberlo, por lo menos parece haberlo, ¿no es cierto? Porque por lo menos en el instrumental que utilizan los científicos en la actualidad es absolutamente incomparable con el que usaban en el pasado hace 2 siglos atrás, 2 o 3 siglos atrás. Las herramientas que hay para estudiar hoy nebulosas, galaxias tremendamente lejos, planetas inhóspitos hasta hace muy poco, que por cierto casi todos los días se descubre uno nuevo, ¿no? Casi o todos los días. Para comprender el mundo microscópico, la precisión de las herramientas que tenemos hoy para comprender los comportamientos humanos, son infinitamente, avanzan a una velocidad espectacular y avanzan paralelamente al camino de la tecnología, ¿no? La ciencia va de la mano con la tecnología y se nutre del aporte tecnológico y al mismo tiempo el aporte de la ciencia enriquece el progreso tecnológico también, hay una relación mutua ahí. Entonces hay un progreso, un avance, ¿sí? En el caso del sentido común, y al igual que las ideologías, no es progresiva, ¿sí? Sino que el sentido común, aquellas ideas que nos permiten movernos en este mundo, y esos valores e ideas que tomamos como valiosos, van cambiando a lo largo del tiempo. Sí, se van modificando, tanto para las ideologías como para el sentido común. No es progresivo en este sentido. ¿A qué me refiero? Vamos con esto. Muchas de las cosas que pensamos hoy antes no necesariamente eran así, ¿sí? Por ejemplo, hoy nos iluminamos creemos que la forma de iluminarnos es con luz eléctrica, ¿no? Queremos iluminarnos, bueno, vamos, prendemos, enchufamos y luz. Bueno, y antes lo hacían con vela. A la gente le parecía que compartimos con ellos que es importante iluminarnos, pero para ellos no era fundamental estar conectados, por ejemplo, todo el día o andar necesitando luz a todo momento. No,
llegaba la noche y muchas personas, la gran mayoría de las personas consideraban que era la hora de irse a dormir, ¿no? Y hoy en este mundo actual, bueno, muchas personas trabajan de noche, se sigue produciendo de noche, ¿sí? En este sentido, la producción a nivel general no se acaba, ¿sí? Y antes, bueno, algunas cosas se modificaron. En este sentido, bueno, muchas cosas que hoy pertenecen a nuestro sentido común se fueron modificando. Y cambia a lo largo del tiempo, pero cambia a través de cada grupo social, de cómo lo considera cada grupo social, y a partir de cada región y cada época. ¿Sí? No es lo mismo hoy mismo como nosotros consideramos, qué sé yo, el amor o las relaciones entre varones y mujeres que en países musulmanes donde rige una monarquía absoluta, donde no se vota, por ejemplo. No se considera que es correcto que la gente no vote, ¿cierto? Y muchas personas lo consideran normal y desenvuelven su vida como algo cotidiano, no votar. Es más, hasta les parecería raro votar, ¿no? Algo de hasta casi impensable, ¿no es cierto? Y con las ideologías pasa lo mismo. Es relativa a cada grupo social también, muchas veces hay ideologías que pertenecen a cada grupo, ¿sí? Muchas veces hay grupos sociales que suelen defender determinadas ideas. ¿Por qué? Porque los deja mejor parados en su posición social y económica. Lógicamente, si defenderían ideologías que contradicen sus intereses, se estarían matando a sí mismos, ¿no? Se estarían negando a sí mismos y estarían yendo contra sí. Entonces, bueno, las ideologías también muchas veces dependen con la posición social en la cual está uno, depende de donde uno vive, ¿sí? Y depende de la época en la cual uno vivió, ¿cierto? Hoy es normal, hoy es considerado justo y legítimo defender la idea de la libertad la igualdad entre varones y mujeres, por ejemplo. Es más, eh, hay muchas ideas, muchos pensamientos que defienden la idea de que hay más que varones y mujeres, por ejemplo, pero hay muchos que no. Hoy eso es considerado aceptable, ¿sí? Pero en el pasado sería extraterrestre plantear eso. ¿Sí? Hace muchos, muchos siglos atrás. Pensar que varones y mujeres podían ser iguales, no. Eh, era casi hasta impensable eso. ¿Sí? Avanzamos. En la filosofía no implica progreso. En la filosofía no estamos hablando, no conlleva el progreso. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Cada filósofo en la filosofía es un valor en sí mismo. El aporte que hizo Platón para pensar la igualdad, la belleza, la justicia, el amor, el universo, la verdad, es tan valioso como la puede estar haciendo el filósofo contemporáneo. ¿Sí? Cada uno tiene un valor en sí mismo, no necesariamente una es superior a la otra. ¿A qué voy con esto? Que no se entienda la filosofía no debe entenderse como que, por ejemplo, la filosofía contemporánea es superior a la filosofía moderna, a la filosofía medieval, a la filosofía de los antiguos. No necesariamente es así. Cada uno hizo su aporte, respondió a su tiempo con las herramientas intelectuales que pudo, que tuvo a mano, hizo las críticas que pudo, y sus aportes han sido tan valiosos y nos sirven tanto a nosotros en nuestro mundo contemporáneo como el filósofo más actual. ¿Sí? Podemos leer cualquier obra de Platón, de Aristóteles, de un pensador medieval, de un pensador moderno, de cualquier época, pensador y pensadora, cualquiera de ellos nos va a servir para empezar a meternos en este mundo que es la filosofía y para pensar por nosotros mismos. ¿Sí? En este sentido, la filosofía comparte algo con otro campo que hay que pensar si es verdaderamente conocimiento o no. Es muy complejo, pero comparte un aspecto con, con otro fenómeno de la vida humana, tan importante de la vida humana, que es el arte. ¿Sí? El arte tiene ese aspecto parecido a la filosofía, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, escuchar una obra de música clásica de hace muchos siglos es tremendamente valiosa, no tiene por qué ser mejor o peor que la música actual. ¿Sí? Es un valor en sí mismo, o sea, es una respuesta clara y muy interesante a su tiempo y tiene sumo valor por ello. ¿Sí? No necesariamente la música de hoy es mejor que la música de los músicos de antes. Y al mismo tiempo, los de antes, los del pasado, no necesariamente son mejores y su música es mejor que la música actual. ¿Sí?
vamos a lo último, vamos a ir cerrando. Frente a la postura, frente al conocimiento. ¿Cómo se paran ellos? Para el caso de las ciencias, suponen la existencia y el valor de sus conceptos fundamentales, ¿sí? Y suponen la posibilidad del conocimiento. ¿A qué voy con esto? Lo particular del conocimiento científico, de la ciencia, es trabajar con teorías. No se puede hacer teoría sin conceptos, sin determinadas categorías abstractas para explicar la realidad. Y ya vimos cómo la filosofía, como la ciencia teoriza, y como lo fundamental es el ordenamiento de esas ideas, que no sea un caos, ¿sí? Por eso la filosofía trabaja y ordena sus conocimientos a través de sistemas, de un sistema jerárquico, de un ordenamiento. Sin embargo, consideran que esas ideas existen, que tienen un valor en sí mismas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una persona que estudia el mundo natural, que se dedica a estudiar la naturaleza, un biólogo, un astrónomo, un físico, va a investigar el mundo natural, pero va a suponer que el mundo exterior existe, que la naturaleza, que los objetos más allá de sí mismo, el mundo exterior a sí mismo existe, que existen las piedras, que existe el viento, que existe el espacio, que existe el tiempo, que existe el movimiento. ¿Sí? Eso no se cuestiona, eso existe. Ahora, cada uno de los campos científicos, a través de sus propias reglas específicas y de sus métodos particulares, va a explicar esos fenómenos. Pero, ¿esto qué significa? Que hay una base de cosas que no se cuestionan, ¿sí? No se cuestiona el espacio, no se cuestiona la existencia objetiva del tiempo, la existencia objetiva del espacio, la existencia objetiva del mundo exterior, por ejemplo, ¿sí? Al mismo tiempo, no se cuestiona la posibilidad del conocimiento. ¿Qué pasaría si un científico se pregunta, quiere hacer ciencia, y haciendo ciencia se pregunta, ¿puedo conocer? ¿Podría llegar a hacer ciencia al mismo tiempo mientras se hace esa pregunta? No, porque lo que hace la ciencia es suponer, la base del conocimiento científico es suponer que se puede conocer. Si no se puede conocer, o si el conocimiento es un interrogante, no se podría estar ejerciendo la actividad científica. La actividad científica se centra, toma su punto de partida en que el conocimiento es posible. Y como el conocimiento es posible, es fundamental pensar los métodos para conocer. ¿Sí? Pero el conocimiento es objetivamente posible, ¿sí? Se lo entiende así. Por eso, impera dentro de la ciencia, imperan determinados consensos, determinados acuerdos. Y esos acuerdos son estos que estamos hablando, de que existe, por ejemplo, el mundo exterior, ¿sí? De que pensamos, de que razonamos, y de que el mundo puede conocerse, de que la realidad puede conocerse. Sentido común e ideologías. Punto en común entre ambas, ¿sí? Respecto al conocimiento, frente al conocimiento, suponen la posibilidad del conocimiento también, ¿sí? En el sentido común se supone que como nos lavamos los dientes, así es, y que se puede aprender a lavarnos los dientes, ¿sí? ¿Cómo se puede aprender? Basta ver cómo otros lo hacen, simple e inmediatamente, ni siquiera hace falta investigar ni nada, ¿sí? Vemos que se lavan los dientes de determinada manera, así parece que la gente se lava bien los dientes, de hecho, mucha gente no se contagia, no tiene caries, no tiene problemas dentarios, por eso. Entonces, bueno, esa es la manera correcta como lavarnos los dientes. Entonces sí se puede conocer, ¿sí? Nosotros aceptando eso estamos presuponiendo que estamos conociendo, ¿sí? Y con las ideologías lo mismo, ¿sí? Se presupone que las ideas que nosotros defendemos eh, verdaderamente existen y valen la pena. Y en tanto valen la pena, eh, defendemos que se pueden conocer. Imaginémonos pensando si podemos defender ideas si al mismo tiempo no sabemos si se puede conocer o no. ¿Qué sentido tendría defender ideas sin saber si se pueden conocer o no? Ahí, en el caso de las ideologías, tiene que haber un supuesto, una suposición, que es que esas ideas que nosotros defendemos las estamos conociendo mientras las defendemos. Porque si resulta que no se pueden conocer, no estamos defendiendo nada, estamos defendiendo algo vacío, estamos defendiendo algo que se nos ocurre a nosotros, ¿sí? En el caso de las ideologías, no, se tiene que presuponer que en tanto defendemos esas ideas, en el mismo acto las estamos conociendo.
¿sí? Y cerramos con el caso de la filosofía, espero que no se haya estirado mucho esto, que seguramente sí, porque fue una clase larga. En el caso de la filosofía, ¿cómo se para la filosofía frente al conocimiento? La filosofía se pregunta por su propia naturaleza o su propia esencia. ¿Sí? La filosofía interroga permanentemente sobre sus propios conceptos fundamentales y por el mismo problema del conocimiento. Para la filosofía, el conocimiento es también un problema. ¿Qué significa esto? El filósofo no puede suponer que se conoce, porque ya lo vimos etimológicamente y en su propia definición, el filósofo parte del no conocimiento. No, para filosofar no se puede partir de la situación de la aceptación de que uno conoce, porque la filosofía es amor a la sabiduría, es amor al conocimiento, y si se ama el conocimiento es porque no se posee. Si ya tendríamos ya tendríamos la sabiduría, seríamos sabios, y el sabio no puede amar la sabiduría porque ya está en posesión de ella, ya es él con la sabiduría. Inmediatamente se le viene una idea de la cabeza, ¡pum!, respuesta. Ya está la solución a eso. No, no puede ser un problema. ¿Por qué? Porque sabe todo, tiene un conocimiento absoluto. Y todo es todo. ¿Sí? Sabe lo que va a pasar mañana, sabe todo lo que fue en el pasado, sabe lo que va a pasar en este instante. Ante cualquier cosa que aparezca frente a su conciencia, todo tiene respuesta. Imagínense lo que sería una vida así, ¿no es cierto? Pero bueno, el filósofo, porque ama la sabiduría, porque no la posee, porque no es sabio, parte de una situación de no conocimiento. ¿Sí? Entonces, como parte de una situación de conocimiento, uno de sus problemas es si se puede conocer o no. Es decir, el conocimiento mismo es un problema. Porque bien podría ser que no se puede conocer. ¿Qué certeza tenemos de que estamos conociendo? ¿Cuál es la certeza? Lo que nos llega a nuestros sentidos. ¿Cuántas veces escuchamos y vimos cosas que creíamos que eran así y no eran así? Si nos engañaron una, dos, tres, cuatro veces, ¿por qué vamos a confiar ciegamente en ellas? Si en este mismo instante nos pueden estar engañando como antes nos engañaron. ¿Por qué tenemos esa confianza ciega en lo que creemos, en lo que vemos, sentimos? ¿Sí? Puede ser que sea un problema y puede ser que no estemos conociendo nada. Pero sin embargo, puede ser que vale toda la pena hacerse esa pregunta, porque es una pregunta muy humana. ¿Sí? Entonces, para la filosofía, como parte de una situación de no conocimiento, hace del conocimiento un problema particular de su propia reflexión. Se pregunta, como una pregunta particular, si se puede conocer. Y como no sabe si se puede conocer, se pregunta, los mismos filósofos se preguntan qué es la filosofía. Y tienen todo el tiempo que estar reflexionando sobre ello, cosa que los científicos no hacen. Los científicos no están todo el tiempo reflexionando sobre qué es la ciencia. ¿Sí? Ya dan por entendido que la ciencia es algo y que la ciencia es uno de los métodos fundamentales para conocer, sobre el supuesto de que sí se puede conocer. Bien, entonces cerrando con esto, para finalizar, la filosofía, podemos decir que es un saber sin supuestos. La filosofía no puede suponer nada. La filosofía debe argumentar todo, a diferencia de las ciencias, donde hay determinados supuestos que no se cuestionan, y a diferencia del sentido común y de las ideologías, que se basan en no cuestionar, ¿sí? Porque hay cosas que no se cuestionan, sino las ideologías consisten en defender ideas, en no cuestionarlas, en no andar interrogando las propias ideas, porque son aceptadas como buenas, ¿sí? como valiosas. Esto mismo pasa en el sentido común. Si el sentido común no se cuestiona la realidad, sino que la acepta tal cual es, y que es muy importante porque nos permite movernos en el mundo cotidiano, la filosofía debe argumentar absolutamente todo. ¿Sí? A tal grado, si se puede conocer qué es la realidad, qué es la filosofía, qué es el amor, qué es la belleza, qué es la justicia, qué es la verdad, qué es la razón, qué es el universo, qué es la vida, qué es la belleza, ¿sí? Qué es la palabra. Bien, espero con esto no haberlos atareado mucho, seguramente la clase se hizo muy larga. Les pido muchas disculpas por eso. Y gracias por su atención. Bueno, chicos, espero que no se haya hecho muy larga. Quería agradecerles nuevamente por haber visto la clase de hoy y
nada, se los voy a estar colgando a la clase de Classroom y cualquier cosita pueden hacer sus sugerencias, críticas, observaciones, dudas, todo lo que necesiten, pueden plantearlo por acá, ¿sí? Que yo trataré de ayudarlos, que estoy para eso, ¿sí? Muchas gracias, chicos.